Gracias también a la gente que nos ve a través de Teleantillas, Canal 10, Canal 2 y el Canal 106 de Claro, Al Tanto TV. Él es economista, es dirigente de la Comisión Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Aquí está con nosotros nuestro amigo César Fernández. ¿Lo dije bien? Bueno, profesora, primero buenos días a todos los televidentes y redvidentes de Nueva Mañana, pero hay que respetar a los economistas. Yo de casualidad soy ingeniero. Ingeniero civil. No, economista quizás porque uno siempre en la precariedad se administra, uno aprende la economía. No, pero además que en temas económicos te consultamos ¿verdad? Y el despliegue del presupuesto, la reforma fiscal lo manejas al dedillo, porque la gente no sabe quizás que los ingenieros tenemos que tomar 8 física, 8 matemáticas y no sé cuántas materias más que van con números. Así es, y además hay que administrar un proyecto que hay un desafío económico importante, pero contento de estar aquí. Teníamos que desde antes de las elecciones que no pasábamos por aquí y de verdad un honor y un privilegio compartir esta nueva mañana con ustedes. Esta es su casa, ingeniero. Esa chacabana está poderosa. Dice, eso te va a decir. Margavila dice que le gusta ese verde. Este es parte de los colores de nuestro partido, el principal color es el verde, pero este es un verde fluorescente, dirían los jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le estamos inyectando al partido. Eso es parte de la renovación. Parte de la renovación, claro que sí. Porque el PLD está anunciando que se va a renovar, pero no ha anunciado todavía candidato. Los partidos políticos en sus estatutos, todos los partidos políticos, o vamos a decir la mayoría, para no cometer algún tipo de error, pos un proceso electoral van a un congreso, todos los partidos. Y la Fuerza del Pueblo no está ajena a ese proceso. Y es un proceso interesantísimo de los congresos de los partidos, porque vamos a decir se ve en retrospectiva el cuatrenio que pasó y en prospectiva el próximo cuatrenio. Es decir, se analiza lo que ha ocurrido, se ven los puntos a mejorar, se ve dónde fuimos exitosos, dónde no tan exitosos. Y entonces se planifica ese nuevo camino que hay que reconocer que cada vez más los cambios son más acelerados, que cada vez más la política es mucho más dinámica, cada vez más los partidos políticos tenemos que adaptarnos a una nueva sociedad, a una nueva cultura, a una nueva forma de pensar de la gente. Si queremos permanecer como una opción en un sistema democrático, tenemos definitivamente que hacer esos cambios y esos ajustes. César, tú sabes que yo estaba loca porque tú estuvieras con nosotros la semana pasada, pero el tiempo de Dios es perfecto, me tocaba hoy lunes, porque la semana pasada hubo varios titulares que hablaban de un enfrentamiento entre Félix Bautista y Radamés Jiménez por el control de la Fuerza del Pueblo. Habían titulares que hablaban de que Omar era el candidato, bueno, creo que Julito Jacín decía que va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo y del PLD, pero sale Radamés Jiménez que dice que el pueblo va a pedir a Leonel Fernández como presidente a gritos. Es un poco temprano para hablar de candidaturas presidenciales, pero también se siente lo mismo en el PRM. Vemos un Yayo por un lado, David por otro, Carolina por otro, Wellington Arnaud por otro. ¿Es normal en tu experiencia política esta... ¿cómo se dice? Cuando la gente es precoz, o sea, es normal, esta vorágine, ¿verdad? ¿Es normal o hay algo nuevo en estos 4 años a propósito de ciclos que se cumplen? Yo lo veo muy sencillo, desde mi humilde punto de vista. ¿Qué ocurre? Inmediatamente terminan las elecciones. Inmediatamente terminan las elecciones, todo el mito del liderazgo de Luis Abinader, toda la grandeza que pudiese tener un partido que lo tiene todo ahora. Entonces, esos cañones tienen que enfilan para allá. Enfilan para allá en todos los aspectos, que lo podremos ir viendo en la medida que el tiempo nos lo permita. Y necesariamente tienen que generar una estrategia de desequilibrio en la principal fuerza política, que es la Fuerza del Pueblo, evidenciado ya no solamente por encuestas, sino con el legítimo voto popular este pasado 19 de mayo. Y comienzan a crear esas cizañas, que si el presidente estaba enfermo, que si tenía no sé cuánto. Es otra cosa, sí, que si hay estaba pugna enfermo entre el liderazgo, pero todo es para tratar de desviar la atención primero de nuestros partidarios, de nuestros seguidores, desconcentrarnos de cuál es el objetivo que tenemos como partido político y quitar el spotlight
como lo tienen aquí en el estudio, quitárselo al partido de gobierno, que ahora tiene un gran problema. Primer problema que tiene el partido de gobierno es lograr una reforma fiscal para cerrar esa brecha que tiene de déficit presupuestario nacional para tratar de hacer lo mínimamente bien como gobierno. Tiene ese problema. ¿Por qué tiene ese problema? Primero, porque tiene que explicar al país. Yo le pedí al señor director algunos gráficos que trajimos. Tiene que explicar al país en qué gastó 4.3 trillones de pesos en estos 4 años. ¿En qué lo gastó? Si el presidente... 4.3 trillones. ¿Cuánto es eso? Bueno, en pesos. ¿Y comparado a qué periodo está? ¿Cuánto gastó Leonel en uno de sus 4 años y cuánto gastó Danilo, si tienes el dato? Leonel en 12 años gastó la mitad. ¿En los 12 años? En los 12 años gastó la mitad de ese monto que el presidente Abinader gastó en estos 3 años. ¿Qué hizo el presidente Fernández? Porque vamos a ver las realizaciones. Pero fíjate que lo interesante del análisis del gasto de estos 4.3 trillones del gobierno del PRM y el presidente Abinader es que prácticamente el 80% de este gasto fue a gasto corriente. Y de ese gasto corriente estamos hablando que hubo un incremento de más del 100% de los salarios y los beneficios de empresarios, perdón, de funcionarios. Hubo un gasto, este gasto, lo que se gastó... Ahí estamos viendo el gráfico. ¿Cuál será que estamos viendo? Bueno, déjame ver cuál es ese. Ahí está, muy bien. Ese gráfico indica la composición de nuestro presupuesto. Fíjense que lo que está en mamey es los ingresos y lo que está en azul es los préstamos. Fíjense cómo del 2020, de 306 mil millones en préstamos, hemos subido a 321 mil al 2023. Es decir, que estamos subsidiando nuestro presupuesto con préstamos del exterior. Pero ¿qué es lo malo de esto? Que si usted estuviera tomando prestado para invertir en gasto de capital, ¿qué es un gasto de capital para que la gente entienda? Invertir en obras públicas que tienen un retorno, como son las carreteras, como es el metro de Santo Domingo, como una son, presa, una planta. Presas, como son plantas como el caso de Punta Catalina, entre otros. Estas obras tienen un retorno, porque ahorran combustible por un lado, en el caso de carreteras, ahí estamos hablando de lubricantes, neumáticos, una serie de componentes que los proyectos los explican. No para esto. Estamos hablando que el pago de préstamos de intereses se está yendo el 58% de eso que estamos generando. Y lo peor, señores, el incremento en publicidad del gobierno gubernamental anduvo por encima del 160%. Entonces, vamos a ir, César, poniendo las imágenes en el mismo orden que tú le son muchas mandaste imágenes, yo solamente quería ver algunas. Por ejemplo, déjame ver cuál tendrá el señor director ahí. En el mismo orden que tú lo mandaste, puede pasar la próxima. Ok. Sí. Fíjense que el 2019, entre 2019 y 2023, el gasto público creció en un 71.9%. Es decir, gastamos más inclusive que la inflación acumulada, que ni hablar, que en estos 3 años estamos rondando el 30% de la inflación. Para que la gente entienda, y no nos vayamos como me presentaron como economista, es que por eso los productos de primera necesidad en estos 3 años, 4 años de gobierno, aumentaron un 30%. Es decir, algo que costaba $1, ahora cuesta 1,30. Esa es la realidad. Entonces el gobierno dice, bueno, la inflación está en el promedio que dice el Banco Central. Es cierto, 4, más o menos 1, es decir, puede ser 3, puede ser 5. Está ahí. Esta es una inflación que se mantiene, pero no han bajado los precios. O sea, lo que está costando 1,30, o ese plátano que está costando 50 pesos, no baja de 50 pesos. César, se mantiene. Me quedé con la cifra de trillón, porque yo de billón me mareo, de trillón me caigo. La calculadorita que yo tengo en la oficina para hacer presupuestico, me da error cuando sí, hay que buscarse un HP de esa que usábamos allá en la facultad. Te pregunto, con el tema del trillón, si se justifica que el gobierno de Luis Abinader es el único en los últimos 100 años que ha manejado una pandemia. Si se justifica la inflación por la guerra de Ucrania y Rusia con el tema de los commodities y todo lo que eso implicó
en términos de cosas puntuales para el desbalance económico internacional. O sea, quiero hallar una justificación, ¿verdad? Suponiendo yo soy de parte del gobierno y puedo tener este pensamiento. ¿Cómo tú lo desmontarías? Muy sencillo. Desde de noviembre del 2020 en adelante, la Fuerza del Pueblo dio explicaciones importantes y recomendaciones al gobierno en los sectores donde entendíamos y visualizábamos que iba a haber debilidad en el desempeño como gobierno. ¿Dónde vimos una debilidad inmediata en el 2020? Bueno, en el sector agropecuario. Post una pandemia que iba a venir escasez, sobre demanda de muchos productos, la gente estaba en su casa consumiendo mucho. ¿Qué dijo la Fuerza del Pueblo en noviembre de 2020? Hicimos varias recomendaciones que había que sembrar más, apoyar a los productores, apoyar el sector agropecuario para que hubiera una oferta más importante de productos. ¿Qué hizo el gobierno? Aumentó las importaciones. De 3.000 millones de dólares que se importaban en el 2020 en productos terminados, entonces la llevó a 6.000 millones de dólares. Entonces, una matriz inversamente proporcional a lo que propuso el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Vamos a producir más, vamos a sembrar más, tendremos más productos, más alimentos, más empleo en el campo y no tendremos el tema de la escasez. Pero no solamente eso, cuando en un momento de crisis el gobierno decide proponer aquella famosa tasa cero a 64 productos, pero ningún producto de eso era materia prima. Recuerden, señores, que se llegó a importar hasta pan sobao. Pasa que aquí la gente se le olvida, pan sobao, pan de agua. Se importaba el pan en vez de importar los productos para exonerar de pago a los productos como la soya, la harina, entre otros, para que la producción fuera más económica. No se hizo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno en estos 3 años? ¿Tomó alguna previsión para evitar lo que está ocurriendo ahora? No. La diferencia es que ahora no puede decirle que no tiene un Congreso, tiene todo el Congreso. La diferencia es que ahora la guerra está estable, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con la guerra. Los fletes de nuevo han bajado de precio. Estamos hablando de que han vuelto los costos de China, sobre todo, cerca de lo que tuvieron pre-pandemia. Entonces el gobierno no tiene excusa. Por eso te decía que ellos tienen necesariamente que enfocar los cañones al partido más fuerte y más sólido. Pero volviendo a los trillones, señores, es impresionante. ¿Para qué votamos por un gobierno y para qué pagamos impuestos? Yo pago impuestos porque quiero que el gobierno, el Estado, me los retribuya en bienes y servicios. ¿Cuáles son los bienes y servicios básicos? El primero, la salud. De hecho, está en nuestra Constitución. Y hay casos que da pena y vergüenza, que es como el caso del Hospital Musa de San Pedro de Macorís. Cito el Hospital Musa de San Pedro de Macorís porque para mí es icónico. En todos los discursos del presidente Abinader de rendición de cuentas siempre salía el Hospital Musa y será inaugurado y dimos un Picasso. Le dieron 3 primeros Picasso. Y recuerden que después del primer Picasso se hizo viral este hospital porque ahí estaban haciendo una cirugía con luces de un celular. Ustedes recuerdan, eso se viralizó en un quirófano iluminando una cirugía con luces de un celular. Señores, y yo me río porque este fin de semana se hace viral el Hospital Musa. De nuevo, con unas enfermeras tomándole los signos vitales a un paciente en el suelo, en el piso, porque no tenían una camilla en la emergencia para atender a un paciente. Entonces, el servicio de salud, señores, los 160.000 millones de pesos aquí en el complejo Aybar de la ciudad de Santo Domingo por una disputa, un chisme o un negocio mal hecho entre un ministerio y un contratista. Ahí se ha perdido una cantidad de dinero impresionante. Entonces, en el sector salud, esos 4.3 trillones de pesos no llegaron, porque el sistema sanitario en la República Dominicana está destruido. Pero no solamente eso. Aquí, señores, hay, ¿cómo se llama esto? El COVID está de nuevo atacando a los ciudadanos. El dengue ni se diga. Y otras enfermedades que habían desaparecido del espectro están de nuevo. El gobierno ha dicho que el dengue está controlado. Bueno, hay que ver dónde que está controlado. Porque recuérdate que una de las especialidades de este gobierno es la manipulación y ocultar los datos. De hecho, el presidente Leonel Fernández en el último tramo de campaña mencionó varias estadísticas que están escondidas.
hay informaciones que no aparecen. Todavía de abril y mayo hay informaciones pendientes, entonces hay que ver dónde está. Pero si lo que quiero que entendamos es, hacia donde quiero que vaya la conversación, es que se gastaron estos 4.3 trillones de pesos, en qué se gastaron y cómo seguimos con las necesidades básicas en deterioro. El sector educación, ni hablar. Estamos hablando que nuestros niños no entienden lo que leen, estamos hablando que este pleito permanente entre la ADP y el Ministerio de Educación, porque se hace trampa en los exámenes para que entren los profesores. Seguimos con aulas sin butacas. Es un desastre el tema de educación porque todo es la lucha por lo que rinde el 4%. Si nos vamos a obras de infraestructura, es donde yo te diría que el avestruz del gobierno, el PRM, ha puesto el huevo más grande. No hay una sola obra de infraestructura que se haya concluido. Da pena, señores, yo quiero que pongan atención a esto. Da pena y da vergüenza que este gobierno, habiendo tomado prestado 40.000 millones de dólares, no haya tenido la capacidad de hacer 7 kilómetros de línea de metro en 4 años. Leonel Fernández, en su gobierno 2004-2008, heredando una crisis financiera, no puso excusa, una crisis bancaria local. ¿Qué hizo? Hizo la primera línea del metro de Santo Domingo, que costó 700 millones de dólares, de 16 kilómetros, de Villamella a la feria. César, antes de darle, te debo interrumpir antes de pasar con Vargaville y que tú concluyas, porque escuchándote, siento que estamos en un programa previo a la campaña. O sea, qué buen discurso de oposición con informaciones tácitas, porque cuando hablamos de 4.3 trillones, ¿verdad? Me lo aprendí, 4.3 trillones. Estamos hablando de cosas pesadas y cuando yo te escucho digo, pero ¿por qué entonces? ¿Cuál es la explicación de ustedes como oposición? ¿Por qué la gente votó de nuevo por el PRM? ¿Y qué ustedes como partido, como oposición, van a hacer para que entonces, con todo este manejo que el PRM ha tenido, que no sabemos si va a tener el mismo en estos próximos 4 años, no se perpetúe en el poder? Cuando tú das esta cita, uno no entiende entonces por qué ganó el PRM. Mira, yo te voy a referir a un artículo que escribiera el doctor Leonel Fernández en su columna quincenal del Listín Diario, donde él describe claramente cómo se compraron las elecciones. Casualmente, previo a este espacio, en este mismo canal, estaba el doctor Rafael Alburquerque, que hablaba de esto. Señores, estamos hablando de que el gasto social en el tema de el gabinete social, tarjeta Supérate, fue duplicado de 800.000 familias a 1.9 millones de familias. Estamos hablando, señores, que casi la totalidad de la población que se dice que está por debajo de la pobreza estaba cobrando una tarjeta. Usted prácticamente le compró la conciencia a esa gente. ¿Por qué? Porque la tarjeta Solidaridad, ahora se llama Supérate, era un plan que estaba administrado por el PNUD en los gobiernos del presidente Leonel Fernández y en los gobiernos subsiguientes, donde a usted se le evaluaba. Si usted tenía las condiciones de madre soltera, padre soltero, si usted llevaba a sus hijos a la escuela, es decir, había una serie de requisitos que usted cumplía. Y esa tarjeta tenía su nombre, su cédula de identidad y previo a esas evaluaciones usted cobraba o no cobraba, recibía el bono luz, el bono gas, todas esas cosas. Ahora eso se cambió por una tarjeta al portador. Una tarjeta al portador que no me lo contaron, las vi. De hecho, me entregaron tarjetas y las puse a prueba, mandé a cualquiera, ve a ese supermercado y le cobraba los 1,000 pesos, los 1,500 pesos sin absolutamente ningún control. Por eso ustedes vieron que en los Alcarrizos, en un hipermercado de esos que hay por ahí, habían unas jóvenes con 80 tarjetas comprando televisores. Pero cuando Gonzalo se invirtió mucho dinero y no ganó, César, el PLD también daba tarjeta. Cuando Danilo decía en el Congreso ayer que hay que hacer oposición sin lloriqueo ni pataleo, decir que las elecciones la compraron, César, y sostenerlo en el tiempo. Pues tú me hiciste una pregunta y tú dijiste por qué la gente votó. Yo te estoy diciendo por qué votó. Te estoy diciendo porque anestesiaron al pueblo mediáticamente primero y segundo con resolverle los problemas durante el periodo electoral. Estamos hablando que solamente en publicidad, en el mes de enero del 2024 se gastaron 1.300 millones de pesos en publicidad. ¿Y dónde metieron todo ese cuarto? Eso es lo interesante. No hay que saber dónde está. Tú estás hablando publicidad. Que se gastó en un mes lo que se gastó en un año, en el año pasado, el mismo gobierno. Entonces por eso estamos diciendo que hubo una anestesia de primero,
¿Y el electorado dominicano, en verdad, tú crees que se maneja por anestesia? Fíjate que la segunda parte de la anestesia, ¿cuál es? La primera parte de la anestesia es mediáticamente no dejo que nada se diga de mí. Pánico cuando se habla de mí. Un presidente que él mismo, él con su celular, lo he visto, le escribe a los periodistas a las 2 de la mañana. Y no es fácil que un presidente te esté escribiendo y te esté llamando. Y aquí lo sabemos todos que hemos trabajado con presidentes, sabemos el peso que eso tiene. Eso es lo primero. Lo segundo es que si hablas mal de mí, te retiro la publicidad. ¿Cómo? Pero yo no sabía que el presidente hacía eso. Claro, no el presidente, porque el presidente no que escribe a las 2 de la mañana. Él no se va a bajar a ese nivel. Pero él sí escribe a las 2 de la mañana. Él dice que le escribe a los funcionarios. No, y a los periodistas. Hay periodistas funcionarios. Yo he visto periodistas que me han enseñado, los chats. Vargas, avanza, Vargas, que si no te deja César. Ingeniero, ahora... Entonces, mediáticamente anestesian. Es tremendo speaker el ingeniero. Mediáticamente anestesian a la población. Eso es lo primero. Pero lo segundo, compran las conciencias con el tema de los planes sociales. Pero lo más grave, señores, yo voy a quitar el iPad de ahí, porque a mí me da vergüenza de que nuestra sociedad esté en estas condiciones. Señores, a los dos principales partidos de oposición, faltando semanas para las elecciones, le compraron vulgarmente a altos dirigentes. La Fuerza del Pueblo, 5 miembros de la dirección política, señores, 2 candidatos a senadores, el de Samaná y el de San José de Ocoa, ya inscritos en la boleta. César, así, ¿Y con qué se compró eso? Se compró con dinero de la corrupción. ¿Qué fue que le dio Elías Cerulle 2 días antes de las elecciones? Otro que compraron, y lo compraron con toda familia. ¿Cómo va a ser? Mujer y hijos, se fueron todos. ¿Pero cómo va a ser? ¿Y cuánto le dieron? Yo no sé. ¿De cuánto fue la compra? No sé. Pero fue 2 días antes de las elecciones, fue como un jueves. No importa cuánto te den, en Vargas Vila y amigos televidentes. Cuando tú vendes tu conciencia, lo primero le pones precio a lo que trabajaste toda tu vida. Ya vales eso, sea mucho o sea poco. Y lo segundo es que hasta ahí llegaste, porque eso es lo que vales, no vales nada. Entonces, César, en la política perdóname. Preocupa eso, porque en el PLD pasó lo mismo. ¿Cómo fue para ustedes, en el caso de Elías, que lo conozco, le mando un saludo, ver compañeros de lucha tuya que vienen desde el PLD, pasan a la Fuerza del Pueblo, crecen muchísimo, ver que en los últimos días se le van así como así? ¿Cómo ustedes manejaron eso? Bueno, lamentable, da muchísima pena porque gente que uno apreció y utilizó el acento en la O en lugar correcto, porque lo apreciamos en sentido pasado. Vimos que sencillamente utilizó la plataforma política de la Fuerza del Pueblo para cotizarse primero, para traicionar, porque días antes de las elecciones estaba ahí sentado con nosotros, transmitiendo en vivo a Palacio las estrategias de la Fuerza del Pueblo. Entonces, de la Fuerza del Pueblo. Transmitiendo en vivo. Claro que fue uno de los Judas. Fue el Judas. Uno de los Judas. Hubo muchos Judas. Hubieron muchos Judas. Pero acuérdate que en la corrupción es malo el corrompido como el que corrompe. Entonces, el gobierno y el presidente Luis Abinader no tiene escrúpulos para eso. No tiene ningún tipo de escrúpulos, porque tú comprarle al señor alcaldes electos, el Mello, alcalde que gana en Pedro Brán por la Fuerza del Pueblo. Pero ¿cómo se vende un alcalde electo? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces tú haces análisis y dices, bueno, pero entonces, ¿desde cuándo estaban infiltrados con este hombre? Entonces, infiltrados, o sea, pueden ser infiltrados, oye, esto, doble agente. Claro. Y César está hablando sin pelos en la lengua y dice un amigo mío, y no es que yo no me vendo, es que no me han llegado a mi precio. Así es. Hay gente que dice eso. Entonces la preocupación que nosotros tenemos como partido, lo que yo le decía al principio, si nosotros como sociedad, como partido político, no entendemos esta sociedad, entonces vamos a tener dificultades porque ¿de qué estamos rodeados? Se dice que esta fue una de las campañas más baratas de la historia política del país, que menos dinero se invirtió. Yo me río. Los informes que dio el presidente, que dieron los candidatos. Escuchen esto, porque todavía aquí creen que estamos en tierra de que aquí hay taínos, con todo respeto a los taínos. El presidente de la República dice que gastó 300 millones de pesos. 700 y pico de millones. Solamente una de las campañas de uno de los movimientos de apoyo al presidente de la República gastó 300 en vallas publicitarias. Ese es el área de nosotros trabajar, el tema de la propaganda. Solamente un movimiento, no lo voy a mencionar porque es muy amigo mío, el presidente del movimiento, gastó 300 millones de pesos. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que tú gastaste 700? ¿Cómo tú me vas a decir cuando tú tenías cada 15 segundos en Google, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, publicidad del gobierno y publicidad del presidente?
Solamente esa campaña anduvo rondando los 250 millones de pesos. Cuando tú le pagabas 150 mil pesos por un like a un influencer, 3 y 4 veces al día, y tenías a tu servicio 300 Entonces no son reales esos informes. No son reales. Finalmente, la reforma fiscal, ¿va la Fuerza del Pueblo a sumarse, a participar en las discusiones? ¿Qué yo te acabo de decir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué yo te acabo de decir? 4.3 trillones de pesos despilfarrados, utilizados para comprar una elección, para comprar conciencias, para tratar de destruir a los partidos políticos de oposición, sin ningún beneficio a la población, precarios servicios de salud, de educación, mal desempeño en infraestructura. Entonces, reforma fiscal, ¿para qué? Para comprar la vajilla rota de una fiesta donde se emborrachó otro. César, ¿es Omar o es Leonel el futuro de la Fuerza del Pueblo? El futuro de la Fuerza del Pueblo es la Fuerza del Pueblo. Ya. Y usted va a ser parte claro. de ese... Soy parte de... Esa camisita aspira a alguna posición ese verde interna. juvenil indica algo. Nosotros volvemos... ¿A qué aspira César Fernández? Ya no tenemos que despedirse. En la renovación de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué yo aspiro? Yo aspiro a, primero eso, que entendamos como partido en cuál sociedad que vivimos, que nuestros hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, también podamos adaptarnos a estos cambios y que seamos para la sociedad los verdaderos representantes de la democracia, de la justicia social, del desarrollo y del futuro del país que queremos. Eso es lo que yo aspiro. Un potencial secretario general de la Fuerza del Pueblo. No me haga daño, no me haga daño. ¿Cómo fue que dijo el hombre? No, pero digo por el perfil de dirigente. ¿Sabe que Vargas tiene un cuento de que le dijo que era presidenciable una gente delante de unas cabezas? Le dijo, no me haga daño, no me haga daño. Señores, así despedimos a César Fernández. Él puede ser lo que él quiera porque capacidad tiene de sobra, juventud, talento. Así que muchas gracias, César, por tu tiempo. No, gracias a ustedes que hemos vuelto al ruedo y hemos vuelto aquí en una nueva mañana. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a una pausa.